Entonces voy a abrir la herramienta de desarrollo. Ya saben, se llama IDE. En general, estas herramientas tienen diferentes nombres: Dev++, CodeBlocks, NetBeans, Visual Studio, Eclipse. A ver si para la siguiente semana instalamos CodeBlocks y empezamos a trabajar un poco con él. Entonces voy a entrar con Dev++. Y vamos a ver hoy otra instrucción importante. De hecho, como que el origen de la programación es por cuestiones para automatizar actividades que suelen ser repetitivas. O sea, es lo más común en la programación, ¿no? Quiero hacer un programa porque tengo que realizar un conjunto de acciones que son repetitivas. Todo el tiempo la estamos haciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, vamos a hacer algunos programitas que tienen que ver con este tipo de acciones repetitivas. Entonces bueno, un ejemplo simple. El típico que nos dicen, necesitas, eh, a lo mejor a ustedes les tocó alguna vez en la primaria, a mí me tocó muchas veces, ya hasta en bachillerato, en el CCH, mis profes me ponían a repetir cosas, pero pues a lo mejor decían, tienes que repetir 100 veces, por decir algo, no corro, no grito, no empujo, ¿no? De las típicas frases que hay en la primaria o desde el kinder. Ay, empujo. Ok. Entonces, si me piden a mí repetir 100 veces este tipo de frases, estamos hablando de una actividad repetitiva. Escribo cierto texto y después tengo que volver a escribirlo y después otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Estoy realizando esas acciones una determinada cantidad de veces. Entonces, en programación, igual tenemos lo que se conoce como, lo voy a poner por acá, como estructuras iterativas o repetitivas. En estos tipos de programas, lo que nosotros hacemos, pues es ejecutar algunas acciones, no solamente una. En el ejemplo de arriba, digamos que es una sola acción que repito muchas veces, pero ya en programación podemos, ¿qué nos dicen? Un maestro de la primaria me puso una sucesión del 1 a 2000 de uno en uno por pura maldad. Bueno, pues quién sabe si fuera por maldad, ¿verdad? Ok, déjenme seguir recibiendo personas. Entonces, en un programa, tal vez no sea una sola acción la que tenga que repetir, sino muchas o varias, ¿no? Y todo este conjunto de acciones necesito repetirlas una y otra vez. Entonces, llegando a la última instrucción, necesitaré regresar para volver a ejecutarlas. Llego al final, regreso y las ejecuto nuevamente y así sucesivamente hasta que llega un momento en que ya cumplí con las veces que lo iba a ejecutar y continúo con la ejecución del programa. Que por cierto, creo que ya lo habíamos comentado, no recuerdo. Todo esto que hemos estado haciendo hasta el momento, también yo podría clasificarla como una estructura secuencial. Nuestros programas comienzan con la primera instrucción y terminan con la última, en secuencia, una tras otra, tras otra, tras otra. De hecho, verán que algunas herramientas
IDEs muestran un número de línea, ¿sí? En algunos lenguajes no es necesario o no nos importa en qué número de línea estemos. En otros lenguajes sí, porque a veces tengo que hacer referencia a la línea correspondiente. Pero normalmente empezamos haciendo programas secuenciales. Una otra instrucción y así hasta que lleguemos al final. Más adelante vamos a ver las estructuras selectivas. Y entonces combinando estas tres estructuras, secuenciales, iterativas y selectivas, podemos ser capaces de hacer prácticamente cualquier cosa. Hablando de implementación de un algoritmo, ¿no? No tanto cosas gráficas y eso sí es otro rollo. Pero en realidad lo que tiene que hacer un programa, la esencia del programa, podemos llevarlo a cabo con estas tres estructuras. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las estructuras iterativas o repetitivas, que como les decía, es el origen o uno de los orígenes principales u objetivos principales de los programas. El evitarnos estar repitiendo cosas, ¿no? Es algo muy tedioso. Entonces, si es algo muy tedioso, pues entonces mejor que lo haga la máquina, no tú. Entonces voy a hacer un programa, le voy a dar a New o Control N, ya saben, como ustedes deseen. En otras herramientas puede ser un acceso diferente, una combinación de teclas diferente. Quiero que sea un programa interactivo, quiero escribir en pantalla o quiero que el usuario me proporcione un dato o las dos cosas. Por lo tanto, necesito la biblioteca stdio.h. Ahorita pues nada más voy a poner esa. No creo que necesitemos más. Pero antes voy a guardarlo. Le voy a dar guardar. Voy a guardarlo aquí en los programas que estamos haciendo con ustedes. Ya sabemos, tiene que ser extensión C, 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 C. Si me entregan extensiones CPPs, pues no les recibo el programa, así de fácil. Vamos a ponerle, ahí nos quedamos en el E4. Entonces es un ejemplo 5 y vamos a ponerle aquí iteraciones o repeticiones. Punto C. Lo guardo y ya. Cada que hagamos modificaciones, aquí en la pestaña me va a poner un asterisco al inicio indicándome que hay un cambio que no se ha guardado. Entonces hay que estar atento a eso y de vez en cuando, cada 5 minutos, bueno, cada 5 minutos tal vez no, pero cada 10 minutos o cada 15 hay que estar guardando, porque si se nos va la luz o la máquina se queda trabada o algo, se nos puede perder el código. Algunas herramientas van haciendo un autoguardado, otras no. Entonces siempre hay que acostumbrarnos a guardar por nosotros mismos. Entonces voy a escribir a main, ya sabemos, main debe de ser de tipo entero, paréntesis, llaves, y aquí pongo lo que quiera poner. En este caso, suponiendo lo que decía el compañero de que le pusieron a hacer 2000 veces algo, 2000, sí, 2000, ¿qué cosa? Bueno, una sucesión. Ahorita hacemos una sucesión, pero supongamos que estamos en ese caso donde nos dicen que hicimos algo y que queremos escribir o debemos escribir una frase tantas veces. De hecho, hasta hay memes de esto en internet, en cualquier red social encuentran memes o este programite en publicaciones de esas de redes sociales. Lo que yo haría es escribir la instrucción o la frase, print F, ya sabemos, print. A veces se nos olvida la T, incluso a mí se me llega a olvidar. Print F, la F es importante, comillas, y el texto que yo ponga aquí va a aparecer como tal en la pantalla. Entonces yo podría poner esa frase,
no corro, no grito, no empujo. Esa es la frase que me piden repetir, pero ni modo que algunas personas lo hacen. O sea, me he topado con muchos casos. Que a lo mejor algunas personas dicen, ok, si lo quieres que lo haga 100 veces, pues lo escribo 100 veces con 100 prinefes. Eso no tiene sentido en programación. Obviamente el resultado va a ser totalmente válido. Si yo ejecuto ese programa y veo la pantalla, voy a ver la frase las 100 veces que la pedí. Pues, habremos cumplido con el castigo, pero no habremos tenido avance en la programación, ¿no? No tiene caso. La programación es para simplificarnos la vida, no para complicárnosla. Entonces, esto no va. Y lo que voy a usar, como decíamos, son estructuras repetitivas para poder ejecutar esto las veces que yo quiera. Entonces, aquí arriba, se me fue esa llave, voy a insertar otra instrucción. La primera estructura repetitiva que vamos a ver se llama for, para. Tiene 3 partes. Esas 3 partes están separadas por punto y coma. Le estoy metiendo espacios, después se los puedo borrar. Tiene 3 partes y las voy a poner aquí arriba en forma de comentario para que lo tengamos ahí presente. La primera parte, déjenme meterle un poco más de espacios. Un poco más. La primera parte se conoce como inicialización. Entonces voy a separar un poco más. La primera parte se conoce como inicialización. Eso obviamente me da la idea de que ahí voy a iniciar algo. Entonces, como en el caso de nuestro problema, que se trata de repetir 100 veces o 1000 veces o 2000 veces esta frase, aquí voy a indicar el comienzo. Si ustedes están haciendo todas esas repeticiones, deben de llevar un conteo. Entonces, en algún momento dirán, voy a empezar. Esta es la primera vez que escribo la palabra o la frase. Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta. Si no, no sabríamos cuántas veces la estamos haciendo. Entonces, tenemos que partir de un inicio. Después vendría una parte que se llama condición. En la condición voy a poner justamente eso, una condición que me indique cuándo ya acabé. Si me están diciendo que llegue hasta la centésima repetición, pues entonces aquí tendré que poner una condición para hacerme una pregunta y decirme, ¿ya llegaste al final? El C trabaja un poquito diferente. El C más bien pregunta, ¿todavía no has llegado al final? Ahorita vemos el ejemplo. Entonces ahí necesito poner esa condición que me indique cuándo me debo detener. Y la última parte se conoce como actualización. En la actualización voy a poner algo que vaya indicándome que ya llevo una repetición más. Ya llevas otra, ahora ya llevas otra, ahora ya llevas otra. Voy a ir actualizando. Es como si yo fuera contando las veces que repito con los dedos. La inicialización me dice levanta el primer dedo y la actualización me dice levante el siguiente, levante el siguiente, levante el siguiente, levante el siguiente. Y la condición me dice ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste y así, ¿sale? Entonces son las 3 partes que tiene la instrucción for. Importante esto, puntos y comas. Puntos y comas. No coma.
no punto, punto y coma. Entonces, si se fijan de cierta manera, ahí adentro de esos paréntesis, es como si tuviéramos 3 instrucciones, porque habíamos dicho que una instrucción la íbamos a separar con punto y coma. Entonces, es como si tuviéramos 3 instrucciones. Voy a empezar con la inicialización y necesito una variable que vaya contando. Entonces, voy a declarar una variable aquí arriba. Ya les había dicho, puedo declararla en cualquier parte siempre y cuando sea antes de que la use. Pero es buena costumbre, una buena práctica que pongamos todas nuestras variables al inicio. Entonces aquí voy a poner una variable de tipo entero que se llame sin acento repetición. ¿Sí? Es la variable que me va a estar indicando cuántas veces he repetido. Y voy a la inicialización. Entonces, en la inicialización, a ver qué botón presiono, este. En la inicialización voy a poner repetición igual a 1. Entonces, estoy indicando que la variable que va a controlar todo, de hecho se le llama variable de control, así se le llama la repetición. No importa que ahorita no se memoricen los conceptos, de todos modos vamos a estar haciendo muchos ejercicios, muchos ejemplos y voy a estar haciendo énfasis siempre en los nombres de las cosas. Entonces, repetición es una variable de control, es la que controla todo. Entonces, en inicialización decimos, voy a comenzar con 1, la primera repetición. Después, voy a seguir escribiendo por acá, ahorita completo esas partes para que nos haga lógica lo que estamos haciendo. Y como decíamos, esta instrucción repetitiva me va a ayudar a repetir cierto conjunto de acciones. En este caso yo solamente voy a repetir una acción. Fíjense que le puse llaves, llaves que abren y llaves que cierran, porque como pueden ser más de una instrucción, yo necesito agruparlas, necesito indicar dónde empieza la primera instrucción y dónde termina la última. Entonces, por eso necesito llaves. Vamos a ver después que hay ocasiones en las que no las voy a necesitar. El caso es cuando tengo una sola instrucción que repetir. Lo vamos a ir recordando más adelante. Pero ahorita lo que yo voy a hacer es ponerle llaves siempre, siempre. Y entonces esta instrucción, que es la que yo tengo que repetir, la voy a cortar de aquí. Le voy a poner un control X y la voy a pegar aquí adentro. Como es parte de for, le voy a dar un tabulador para que quede dentro de for y se vea fácilmente que está dentro. Esto no es obligatorio, decíamos, pero es muy recomendable. Entonces le voy a poner control V y ya ahí tengo mi instrucción, que es la que voy a repetir. Si quiero borro este salto de línea, si no, no le hace ningún daño. Entonces voy a repetir esta instrucción. Cuando el programa llega al for, la variable repetición comienza su valor en 1 y entra a esta zona y ejecuta todo lo que está ahí. Ahorita solamente hay una instrucción, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100. La ejecuta y regresa. Como habíamos hecho en el diagramita por ahí, déjeme dibujarlo otra vez. Una vez que termino de hacer esas instrucciones, el programa va a regresar. ¿Sí? Vuelve a repetir, vuelve a regresar, vuelve a ejecutar, vuelve a regresar y así está dando ciclos. De hecho, en algunos libros van a encontrar que for es un ciclo, así le llaman. Muy bien, entonces, cuando regrese, decíamos, necesito levantar el otro dedo porque estoy contando. Entonces, aquí lo que voy a hacer en la actualización es decir algo así. Bueno, así.
Repetición, súmale 1. Repetición más 1. Sí, estoy contando de 1 en 1. Pero ese resultado necesito guardarlo en algún lado. Y ese resultado lo voy a guardar en la misma variable repetición. Entonces voy a tener una expresión así. El nuevo valor de la variable repetición será igual. Aquí tenemos una asignación. Lo que esté del lado derecho se le asigna o se guarda en el lado izquierdo. Entonces, el nuevo valor de la variable repetición es igual a lo que ya tenía, al valor actual, más 1. Entonces, en la primera vuelta teníamos que repetición valía 1. Cuando regrese, le voy a decir, tu nuevo valor es lo que vales actualmente, que es 1, más 1. Eso significaría que repetición ya vale 2. Cuando vuelva a regresar, repetición, tu nuevo valor es lo que ya vales, que es 2, más 1. Entonces valdría 3. Y cuando regrese sería 3 más 1, 4. Después 4 más 1, 5 y así sucesivamente. Entonces en cada repetición, en cada vuelta que da, en cada ciclo, el valor de repetición se va a ir incrementando de 1 en 1. Ya después veremos que hay formas más simples de hacer esta operación, pero ahorita prefiero dejarla así de forma explícita. Repetición es igual a repetición más 1. ¿Sale? Entonces todo el tiempo va a estar repitiendo, 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 repitiendo ese printf. En algún momento necesitamos detenernos. Y la forma en la que nos vamos a detener, déjenme quitarle aquí algunos espacios. Bueno, será la siguiente. Yo le voy a decir, sigue repitiendo mientras que la repetición sea menor o igual que 100. Por ejemplo, nos dejaron hacer esto 100 veces. Déjenme acomodar los textos de arriba. Nos pidieron repetir esto 100 veces. Fíjense cómo pongo el menor o igual. Estamos acostumbrados en matemáticas que el igual lo representamos por una línea abajo del menor que. Aquí no, aquí se tiene que separar menor o igual, los dos signos por separado. Pero entonces, volvemos ahora a explicar ya completa la instrucción. Al inicio, inicialización, repetición vale 1 al inicio. En cada vuelta, el valor de repetición se va a cambiar con esta expresión. Repetición es lo que tienes actualmente más 1. O sea, le vamos agregando 1, 1, 1, 1. Y voy a estar repitiendo todo esto mientras que, esa es la condición para seguir repitiendo, mientras que repetición sea menor o igual que 100. Entonces empezamos con 1, verificamos la condición. ¿Es menor o igual que 100? Sí. Ejecuta. Regresas. Incrementa. Vuelvo a verificar la condición. ¿Repetición es menor o igual que 100? Sí, todavía, porque vale 2. Ejecuta. Vuelvo a incrementar. Repetición es igual a repetición más 1. Ahora llevo 3. Pregunto. ¿Sigue siendo menor o igual que 100? ¿Sí? Se ejecuto la instrucción. Regreso. Incremento, levanto el otro dedo. Ahora vamos 4. Y pregunto, ¿la repetición es menor o igual que 100? Sí, es 4. Bien, entonces entra y ejecuta. Ejecuto todo lo que está aquí. Regreso, vuelvo a incrementar repetición. Ahora vale 5. Vuelvo a preguntar si repetición es menor o igual que 100. Como sí lo es, entro y así sucesivamente. Cuando llegue a 99, preguntaré, ¿repetición es menor o igual que 100? ¿Sí? Ejecuta la instrucción. Regreso.
Modifico el valor de repetición, le sumo 1, ahora vale 100. Y pregunta, ¿repetición es menor o igual que 100? Sí, vale 100. Es igual, ¿no? Entonces se cumple la condición de que sea menor o igual. Entra, ejecuta la instrucción, regresa. Repetición es igual a repetición más 1. Teníamos 100, más 1 son 101. Y pregunto, ¿la repetición es menor o igual que 100? Ya no. Como ya no es, termino el for, me voy hasta el final y continúo con las demás instrucciones. Que en este caso pues, simplemente voy a poner por acá un printf y a lo mejor pongo unos 2 saltos de línea para que no quede pegado con todo lo que se escribió. Y puedo escribir tarea terminada, por ejemplo, con signo de admiración y todo lo demás. Punto y coma. Y como siempre, return 0 para que se acabe main. ¿Sí? Una vez que terminamos el for, continuamos con la ejecución secuencial de mi programa. Esta instrucción y después esta instrucción y todas las que haya abajo. ¿Va? ¿Dudas sobre esta explicación general del for? Ahorita lo echamos a correr, pero ¿dudas hasta ahorita? No, profe. No, profe. Ahí le voy a poner mientras. Para que sepamos que está preguntando mientras que se cumpla esta condición. Ahí está. Entonces lo voy a echar a andar. Guardo. Ya sabemos. Es recomendable a veces compilar para ver si hay algún error. No hay ningún error, 0 errores, 0 warnings y ahora sí ejecuto. O si son muy desesperados, pues el botón de compilar y ejecutar, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Ejecutar. Y esto es lo que aparece. No corro, no grito, no empujo. No corro, no grito, no empujo. ¿Qué me faltó? ¿Saltos de línea? Saltos de línea, ¿verdad? Quedó pegado. Quedó pegado. Miren, no corro, no grito, no empujo. Y de inmediato escribió la siguiente. No corro, no grito, no empujo. Así. Entonces, un salto de línea. Después del printf, le voy a poner un punto, porque pues, es una frase. Y después le voy a poner un salto de línea. Déjenme ver dónde está. Aquí. Diagonal inversa n. Salto de línea. Ahora sí voy a guardar. Voy a compilar y ejecutar de una vez. Ahí está. No corro, no grito, no empujo. No corro, no grito, no empujo. Y así me voy bajando, bajando, bajando hasta que llego al final y dice tarea terminada. Ahí dimos 2 saltos de línea, por lo tanto quedó un poquito separado, ¿verdad? Para que no quede todo pegado también. A lo mejor me dice el profesor o profesora que me encargó esta tarea que no está seguro o segura si de veras tenemos ahí las 100 veces que me pidió. A lo mejor. Aprovechando que el valor de la variable repetición comience en 1 y después 2 y después 3 y después 4, es nuestra variable de control. Voy a utilizarla en este printf para mostrar también cuál es la frase que estoy escribiendo en cada iteración. Lo voy a hacer como lo hemos hecho en otros casos. Yo quiero mezclar texto con valores de variables y entonces debo de utilizar un porcentaje algo en el lugar donde yo quiera. ¿Dónde quieres que aparezca ese valor? Yo digo, pues lo quiero aparecer aquí, al inicio.
Entonces le voy a poner porcentaje y como quiero escribir el valor de la variable repetición es de tipo entero. Por lo tanto, voy a poner una D. ¿Sí? A lo mejor pongo un punto y un espacio. Entonces quiero que aparezca el valor de la variable repetición y después un punto, después un espacio y después la frase. Salto de línea. Ya. Después de las comillas necesito poner coma y la variable que deseo que aparezca ahí. En este caso quiero que aparezca la variable repetición. Lo que valga. La primera vez como repetición vale 1, aquí va a aparecer 1. La segunda vuelta como repetición ahora va a valer 2 porque le sumé 1. Aquí va a escribir 2. La siguiente vez, como le vuelvo a sumar 1 a repetición, ahora va a valer 3 y aquí va a aparecer 3 y así sucesivamente. Entonces lo voy a ejecutar. Esto ya es diferente. Voy subiendo 1 punto, no corro, no grito, no empujo, 2, 3, 4, 5, 6, 10, etcétera, hasta llegar al 100. No corro, no grito, no empujo. ¿Va? ¿Preguntas con estas combinaciones de variables, con el ciclo for? ¿Alguna pregunta? Vamos a estar haciendo un montón de ejercicios, ¿no? Pero ahorita algo que les surja. Ninguna, profe. No, profe. No. Va. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo sería el uso de for. Aquí yo puedo empezar a hacer algunas modificaciones interesantes. Por ejemplo, mi programa sirve para repetir 100 veces la frase, pero yo podría modificar este valor. Eso es una constante. Hablábamos hace poquito cuando hicimos la fórmula o si el área, calculamos el área de un círculo, hablábamos de variables, hablábamos de constantes. Ese 100 es una constante. Yo lo podría cambiar. Si ahora me dicen que no son 100, sino que son 2000, como en el caso del compañero, 2000. Lo único que tengo que hacer es cambiar ahora este límite, ¿no? Antes se estaba verificando si ya había rebasado o si todavía no llegaba al valor de 100. Ahora lo que me estoy preguntando es por el valor de 2000. Y mi programa va a hacer 2000 veces esa instrucción. Lo voy a correr y ejecutar. Miren ahí. Se vuelve un poquito más lento porque tiene que hacer más veces algo, ¿no? Por eso sí se alcanzó a ver ahí cómo estaba escribiendo en la pantalla. Todo lo demás afortunadamente va quedando arriba. Aquí miren, ya llegamos hasta la frase 2000. Pero hacia arriba, ahí están todas las demás. Todas las demás. Dígame. Si lo quiero poner solamente 5 veces, pues tengo que poner ahí un 5. Lo repetimos solamente 5 veces. Entonces, si todo el tiempo me están pidiendo que lo haga diferente cantidad de veces, lo único que tendría que hacer es cambiar esa constante. Esa es una forma. La otra forma que es más eficiente, mejor pregunta cuántas veces quiere. Esa es la otra cosa que le da mayor valor a mi programa. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar otra variable, también de tipo entero. Si quieren lo pueden poner arriba, nada más sepárenlo con coma y la variable, porque las dos son enteras.
Y a lo mejor le pongo aquí veces. ¿Cuántas veces? Y esta variable la voy a poner aquí. Entonces va a depender de cuántas veces valga la variable veces, de qué valor tenga la variable veces, será la cantidad de ocasiones en que se repite esta frase. No sé cuánto vale. Yo podría ponerle un valor fijo de esta manera. Cuando yo declaro una variable, puedo decir al mismo tiempo cuál es su valor inicial. Yo quiero que veces valga 10. Y entonces si lo compilo y lo ejecuto, lo va a hacer 10 veces, obviamente. Eso no tiene mucho chiste. Lo interesante es que mi programa solicite cuántas veces se desea. Y entonces voy a poder hacer un printf y un scanf para hacer esa solicitud. Díganos, compañero Alan. Creo que no me sale. Y dice que tengo un error en printf, pero ya lo chequé y está justo como usted lo puso. Eh, Como que no es que alcancé a escuchar, estaba muy bajito el volumen. ¿Me podrías repetir lo que te marca? Que me salió un error en donde dice printf, donde puso no acuerdo, no grito, no empujo. Y ya lo chequé y está igual. Pues no sé si desees compartirnos tu pantalla o mandarnos por chat el código. ¿Qué prefieres hacer? Dinos, dinos. Ya lo compartí. Bueno, quita el último más. Eso fue un dedazo de que me puse en de. Printf, porcentaje de no corro, no grito, no empujo, coma, repetición, punto y coma, sin el más, ¿verdad? Pues sí, Sí. efectivamente es correcto. No sé si habrás puesto el include acá arriba o si nos puedes copiar el texto del error que te está poniendo para que lo veamos también. A ver, cópianos el error que aparece por ahí. Mientras yo voy poniendo aquí un printf. ¿De casualidad no lo habías ejecutado antes, el programa? No. A veces este error nos ocurre. Miren, voy a tratar de hacer, a ver si lo puedo hacer algo similar a lo del compañero. A lo mejor yo ejecuto el programa y lo tengo por ahí abajo. Fíjense que en mi barra de tareas aparece este iconito, este que tenemos acá abajo, indicando que el programa se está ejecutando y a veces si lo quiero ejecutar otra vez, depende de la versión que esté usando, ahorita me quedó mal, pero a veces dependiendo de la versión que utilizo, me marque ese error, como indicándome, ya lo estás ejecutando, no puedo volver a ejecutarlo. A ver, déjenme poner un espacio para que identifique que es un programa diferente. Lo voy a compilar y ejecutar y no me hace caso. No pude reproducir el error. A veces suele pasar. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, a ver si ahorita con estos cambios que le estoy haciendo marco otro error. Y si no, pues mándame tu código por correo, ¿va? Y yo te lo reviso para ver qué es lo que sucedió. Bueno, entonces voy a preguntar cuántas veces quieres. Voy a leer ese valor o le voy a dar un valor a esa variable. Entonces, esa variable es de tipo entero
en scanf pongo porcentaje de, y después de las comillas, coma. Para el compañero que le marcó el error, a veces el problema no está en la instrucción que nos marca, sino en la anterior. También fíjate si las anteriores están bien escritas, tal vez por ahí hay algo. Después de las comillas pongo una coma, ampersand y el nombre de la variable. Veces, punto y coma, veces. Aquí ya mi programa se vuelve más general. Estoy preguntando cuántas veces quieres. Eso lo guardo en la variable veces y en mi for, en lugar de tener aquí una constante, ahora tengo una variable que dependerá del valor que introduce. ¿Sí? Entonces ya ahí tengo repetición menor o igual que veces. Lo voy a guardar, lo voy a compilar y ejecutar. Déjenme cerrar este que tenía. Se ve feo el signo de interrogación que abre y la A acentuada, pero ahorita no nos importa. Lo importante del lenguaje C es aprender todas estas estructuras, que la secuencial, la iterativa, la selectiva, el manejo de funciones, el paso de parámetros. Eso es lo importante. Lo importante no es que se vea bonito. De todos modos, vamos a tratar de hacerlo bonito poco a poco. Ahorita no nos importa. ¿Cuántas veces? Si yo le digo 25 veces. Enter. Y entonces ejecutará las repeticiones 25 veces solamente. Ujú. Preguntas con esta variable que metimos. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En mi programa, en lugar de que me salgan los números en decimales, me salen de otro tipo. ¿Cómo qué tipo? Si quiere, le comparto la pantalla. Sí, déjame parar esta. Ujú. Y a ¿Sí lo ver, puede ver? ejecútalo. Ya lo ejecuté. ¿Sí lo puede ver o no? No, solamente estoy viendo el dep C++, el código, pero la ejecución no. Ah, ahí sí. Órale. Ujú. Es unos numerotes bien padres. No corro, no grito, no empujo. Tarea completada. A ver, muéstrame el código. A ver. Ah, pues sí, con razón. Al final del printf, después de las comillas, te faltó ponerle coma y el nombre de la variable. ¿Aquí? No, No, en el printf de abajo, S, al final, ahí te faltó una coma. Después de las comillas, coma des- y la variable repetición. A ver, ejecuta otra vez. ¿Lo ejecutaste? Sí, ya lo corrió. Ah, bien, sí. Sí. Se nos suele pasar esos detallitos. Muy Gracias, bien. profe. ¿De qué? Profe, ¿ya Sí, también le puedo compartir pantalla? sí, por supuesto. Profe, Dígame. ¿hasta qué número podríamos llegar? Me parece que hasta como 2,000 millones y tanto, creo. Bueno, Es un número gracias. bastante grande. A ver, nos dice por acá, incluye stdio. Está marcando en la línea 18. En la 18 no hay nada.
Ah, la función, sí, exactamente como nos dicen en el chat. La función main está mal escrita. Es main. Exactamente. A ver, otra vez. Sí, ahí ponle una cantidad de X, lo que sea. Ahí está. Bueno, gracias, no lo Muy había bien. notado. Sí, de nada. Pasa, pasa, pasa. Todo el tiempo pasa. No se preocupen. A ver, deje de compartir pantalla para que ahora me toque a mí. Exacto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con esta? Este tipo de errores son bien comunes. Que escribamos mal main, que a print no le pongamos la F, que se nos olvide un punto y coma, que aquí se nos olvide poner la lista de variables que vamos a escribir, etcétera. Son errores muy, muy comunes. No hay de qué preocuparse. Mientras más estemos trabajando, menos se nos van a presentar, ¿no? Aquí nos dice un compañero que se le olvidó poner la biblioteca. Igual, suele faltarnos eso. A veces se nos olvida declarar una variable. Son errores típicos, típicos, típicos. Nada de qué asustarse. Va. Entonces voy a hacer otro programita, otra vez utilizando el for. Ya conociéndolo, ahora podemos hacer algo, pues no sé si más interesante, pero sí algo diferente a esto, que también implique repeticiones. Entonces este lo voy a dejar aquí. Voy a crear uno nuevo. Y luego lo voy a guardar. Ya sabemos, extensión C, 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 C. Y ya vamos en el 5. Ahora voy a poner que este es el ejemplo 6. Y le voy a poner tabulación. No le suelo poner acentos a los nombres de variables, ni funciones, ni archivos. Pero ustedes, si quieren, pónganselo. Tabulación. Y ahora lo que quiero hacer es otra cosa que solíamos hacer antes. Bueno, tal vez ahorita todavía lo sigan haciendo. Desde la secundaria, cuando nos empezaron a enseñar las funciones, que decían, mira, tengo f de x igual a, qué sé yo, a x cúbica menos x cuadrada más 8. Vamos a poner aquí un 5 para que se vea más interesante. 5x cúbica más x cuadrada más 8. Y ocasionalmente nos decían, por lo menos a mí así me tocó, para hacer una gráfica de la función, decían, vamos a hacer una tabulación primero para ver algunos puntos de la función y su correspondiente valor de f de x o de y entonces poder hacer la gráfica. A veces así nos pedían. Entonces es lo que voy a hacer justamente ahora. Quiero que haya una columna de x y una columna de f de x. ¿Sí? Y aquí vamos a estar variando números. Yo voy a pedir en cuál quiero que empiece. ¿Sí? No quiero dejar que esto sea fijo de 0, 1, 2, 3, etcétera. Quiero que la persona me indique cuál va a ser el inicio y cuál va a ser el final. Entonces aquí voy a empezar por un valor, qué sé yo, x1, el que me den. Y también voy a pedir que incremento, porque no es lo mismo hacer estas tablitas de 1 en 1 que de punto 5 en punto 5 o que de punto 1 en punto 1 o lo que sea. Entonces partimos de un inicio, después obviamente será más un incremento, ese incremento que voy a solicitar, después pues será más 2 veces el incremento, más 3 veces el incremento, etcétera,
hasta llegar a una X final. Y quiero poner aquí su correspondiente valor de F. Lo que valga, ¿no? Eso es lo que quiero en este momento. Por lo tanto, necesito preguntar ciertos datos. Necesito preguntar, lo voy a poner por acá arriba. ¿Qué necesito preguntar? El inicio. Necesito preguntar el final. Y necesito preguntar ese incremento. ¿Lo quieres de 1 en 1? ¿Lo quieres de 2 en 2? ¿Lo quieres de punto 1 en punto 1? ¿Cómo lo quieres? Y la función f, pues, la voy a poner por acá arriba para que no se me olvide. F de x es igual a 5x cúbica menos x cuadrada, ya me quedó bien grande, más 8. Es lo que voy a poner por acá. Esta función no la voy a preguntar. Ahorita no tenemos conocimiento suficiente como para poder preguntar una función. Entonces la vamos a definir nosotros mismos en el código y ya en algún otro curso podrán ustedes preguntar qué función quieres y el usuario le escribirá ahí la función, ¿no? Tal vez tengan que utilizar otros lenguajes. Entonces vamos a manejarlo con esa función, con ese incremento y este final. Entonces vamos a darle borrón a esto para que nos deje escribir. Y vamos a empezar con el código. Entonces es una actividad típica de las materias de matemáticas. Ah, ya no se ve por allá eso. Ok. Vamos a acostumbrarnos entonces para que no se nos olvide a incluir siempre en la biblioteca o librería, como quieran llamarle. Lo correcto sería biblioteca stdio.h. Partamos de eso y ya después veremos si necesitamos otras bibliotecas. No es recomendable, yo he visto que algunas personas que ya programan, de repente meten aquí 10 bibliotecas, así de golpe, y ni siquiera sabe si las va a usar o no. No es lo ideal. Una buena práctica es, comience con lo más sencillo y cada que vayas necesitando algo, agrégalo. Entonces, al final vamos a tener solamente lo que necesitamos y nada más. Porque si no, eso ocasiona que los programas se hagan muy grandes y los ejecutables se hagan muy gordos. Y eso no es eficiente porque ocupan mucha memoria. Entonces, no. Vamos a empezar con eso. Pero ahorita yo estoy viendo que ahí en nuestra función que se alcanza a ver allá arriba, tenemos potencias. Y ya habíamos platicado que C no maneja potencias, no las puede calcular. Entonces tengo que hacer uso de una función que sí haga ese cálculo. Y esa función que la habíamos utilizado, que se llamaba POU o PAU, está en una biblioteca que se llama mat.h. Entonces de una vez le incluyo, ya identifiqué que sí la voy a utilizar. mat.h. Ahí está. Voy a poner main. Algunas personas se nos olvida de repente escribir main y tratamos de ejecutarlos y nos va a decir, hey, no existe main. Main debe de existir. Entonces ahí tenemos a main, llaves y ya, ahí va a estar. Ahora voy a definir la función tal como lo hicimos la semana pasada. Decíamos que esas funciones las voy a poner de momento antes de la función main. Porque la regla de oro en C es, tienes que declarar algo antes de que lo uses. Entonces, si la función main va a utilizar a mi función f de x, yo necesito haberla puesto antes. Entonces la voy a poner antes de main. Le puedo poner el nombre que quiera. La vez pasada le pusimos f. Ahora quiero poner un nombre más largo. Le voy a poner función f. ¿Sí? Nada me lo impide.
La función f tal como aparece allá arriba tiene un parámetro, x. Le voy a poner al final el punto y coma y ahí adentro van a ir las operaciones necesarias. El lenguaje C me pide que todo lleve tipo. Por lo tanto, mi función f le debo de indicar un tipo y a esa x le debo de indicar también un tipo. X es el valor el argumento de la función. Aquí ya depende de cómo tengamos definida la función. Ustedes recordarán que en matemáticas, cuando estamos definiendo una función, como que estamos obligados a indicar dos cosas, ¿no? Déjenme mover esto. A veces decimos así, sea f una función que va de los reales a los reales. Así es como se acostumbra a hacer en matemáticas. Y lo mismo debería de ser aquí yo en C. Esta primera R se refiere al dominio, ¿no? ¿Cuáles son los posibles valores que tiene X? El argumento de la función. Y entonces yo acá en mi programa de C voy a decir que es un número real. Nada más que en C no basta que digamos que es un número real. Hay dos tipos de reales. Los que son los llamados precisión simple y los de precisión doble. En este caso, pues yo le voy a poner que son de precisión doble. Entonces le voy a poner aquí doble. Estoy aquí en esta R. Doble. Y después, en matemáticas, esta segunda R pues me indica el contradominio o el codominio. ¿Cuáles son los posibles resultados que te da la función? ¿Cómo son? ¿Están dentro del conjunto de los reales? Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. El valor que arroje esta función también es un número real. Pero lo mismo, en C hay dos tipos de reales, precisión simple y precisión doble. Entonces le voy a decir que esta función arroja valores de tipo doble. Entonces fíjense cómo, a pesar de que estamos hablando de programación, no estamos despegados de las matemáticas. Somos matemáticos que programamos. Eso es algo que no se nos debe de olvidar nunca. No nos olvidemos de las matemáticas. Entonces aquí está claramente la relación que existe en estas funciones de C con las funciones matemáticas. Y ya, aquí adentro necesito indicar las operaciones que se van a realizar, igual que acá arriba, ¿no? Donde dijimos f de x es igual a 5x cúbica menos x cuadrada más 8. Exactamente lo mismo voy a hacer. Entonces voy a hacer 5 multiplicado. El producto siempre tiene que ser explícito, siempre debe de estar asterisco, multiplicado por x al cubo. C no puede sacar potencias, entonces hago uso de la función POW o POW, como lo quieran pronunciar, porque es de power. Esa me pide la base, que en este caso sería ese valor de x que me pasaron, y después el exponente, que yo le voy a decir 3. Pero le voy a poner 3.0 porque estoy jugando con números reales. Entonces pongámosle también la parte decimal. Y ahí tengo 5 por x cúbica menos x cuadrada. Entonces aquí podría poner x por x, lo cual sería correcto. O ya que estamos utilizando nuestra función POW, otra vez x, coma, la potencia que sería 2 y le pongo el 0, ¿no? Estamos trabajando con reales. X 2.0 más 8. Esa es la operación que se va a hacer, tal como aparece allá en mi f de x. Nada más que aquí en el C, en el lenguaje C, esa expresión yo tengo que decir que la devuelva. Regrésala a quien te la haya pedido. Entonces me voy a ir al inicio y voy a poner la palabra
return y un espacio. Que no se me olvide este espacio. Return devuelve 5 por x cúbica menos x cuadrada más 8. Y ahí está mi función, punto y coma. Esta función f está desde esta parte, desde estas llaves hasta estas otras llaves. Muchas veces vamos a tener funciones que incluyan muchas líneas, no solamente una. En ocasiones vamos haciendo resultados parciales, sobre todo cuando son cálculos complejos. Vamos haciendo resultados parciales y al final tenemos un return algo. Más sencillo. Aquí, como es una función simple, en una sola línea de código queda. Y ya tengo mi función. Ahí está. Ahora sí voy a trabajar con main. Pueden trabajar primero con main y después la función, o primero la función y luego con main, como ustedes quieran. Aquí el flujo de trabajo no es de arriba para abajo, es como se vaya necesitando. Va. Entonces decíamos que necesito un inicio, un final, un incremento, y entonces voy a declarar esas variables. Le pongo el mismo nombre, no hay ningún problema. Se acostumbra a utilizar los nombres de las variables en minúscula, se acostumbra, no es ley. Entonces voy a poner todo en minúscula. Inicio, final, incremento. Esas son las variables que yo ya había identificado que iba a necesitar. En algún momento yo voy a necesitar también un valor para la X. Lo voy a poner abajo. Porque de alguna manera mi programa main o mi función main necesita mandarle un valor de X a función F para que haga los cálculos y me devuelva un resultado. Entonces voy a necesitar una variable X. De una vez la pongo ahí. Si necesito más, ahorita veo. Pero por lo pronto es eso. Voy a solicitar esos datos. Y ya sabemos, para solicitar datos, prácticamente en todos los casos vamos a necesitar dos instrucciones, un printf y un scanf. Parejita. Printf para que tú veas exactamente qué quiero. Ahí te voy a poner, dame la altura, o dame la base, o dame el radio, o dame no sé qué. Y el scanf para leer el dato. Printf no lee nada, simplemente muestra. Entonces voy a escribir el texto. Ahí está. Printf, inicio, con 2 puntos o con signos de admiración, como ustedes quieran. O pueden poner, dame por favor el inicio, o lo que ustedes quieran. Es más, antes, a lo mejor pongo una especie de título. A lo mejor pongo tabulación de la función y trato de hacer algo similar a lo que está ahí arriba. F de X, esto es texto, igual a 5X. Como aquí no puedo poner superíndices, sorry, esto no es Word. No puedo poner superíndices, se acostumbra, como creo que alguien lo dijo por ahí en alguna clase, este simbolito, el gorrito, para representar una potencia. Pero esto nada más es texto, no va a ser absolutamente nada. Lo puedo obtener, decíamos, presionando la tecla Alt y luego el 94 con el teclado numérico. Alt 94. Al cubo. Luego menos X, otra vez Alt 94 al cuadrado más 8. Le voy a poner al inicio a lo mejor unos saltos de línea. Soy claustrofóbico y no me gusta estar pegado arriba ni a la izquierda. Entonces le doy 2 saltos de línea para que se despegue un poco del margen de arriba.
esto es mi percepción o mi percepción de estética, ¿no? Ustedes si quieren pónganselo, si no, no. Tabulación y al final, bueno, va a dar 2 saltos de línea, pero va a quedar pegado al margen izquierdo. Entonces le voy a poner unos 3 tabuladores para que se mueva un poco a la derecha. O unos 2 tabuladores nada más. Diagonal inversa, T. Ahí va un tabulador. Otro, diagonal inversa, T. Yo recomiendo que primero se escribe el texto y ya después le pongamos saltos de línea, tabuladores, lo que quieran, en lo que vamos agarrando práctica. Y al final le voy a meter otros 2 saltos de línea para que se empiece a escribir el texto que ya estábamos trabajando aquí. Esa es una especie de titulito. Entonces, scanf me había quedado ahí. Voy a leer primero el valor de la variable inicio. ¿Ok? Comillas. Voy a poner porcentaje. Inicio es una variable de tipo double. Por lo tanto, aquí, junto al porcentaje, voy a poner las letras LF. Long float. Así se pone el double. LF. Después de las comillas, coma, ampersand y el nombre de la variable. Inicio. Punto y coma. Y ya. ¿Sí? Es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Se vale hacer copy-paste. Entonces como voy a preguntar lo de 3 variables, voy a copiar esto. Lo voy a pegar. Y simplemente lo voy a modificar. Díganos, Uriel. ¿No faltó un punto y coma en el primer printf donde dice tabulación? Cierto, cierto. Muy cierto. Muchas gracias. Ya se lo puse. ¿Ven cómo se pasan algunos detallitos? No pasa nada. Entonces, printf, aquí en lugar del inicio vamos a preguntar por el final. Y también es una variable de tipo double. Entonces, en lugar de inicio vamos a poner final. Otra vez voy a ponerle el control V. Y en lugar de inicio, aquí vamos a poner incremento. Y el nombre de la variable será incremento. ¿Sale? Entonces se vale hacer ese tipo de cosas para que podamos escribir de una manera más rápida. Después veremos ya algunas características de las herramientas que me van a permitir, mediante alguna combinación de teclas o algún menú, poner pedazos de código rápidamente para que no tenga que escribir todo. Ahorita no es malo que escribamos todo porque nos ayuda a ir como que aprendiendo mejor las instrucciones. Ya tengo la lectura de mis 3 valores. Ahí está. Ahora lo que necesito hacer es la repetición, justamente. Ya lo borré, pero decía que quería una tablita. Pues déjeme volver a escribirlo rápidamente. Quería que apareciera así X y aquí los diferentes valores de X, F de X y los diferentes valores de F. Entonces, lo que voy a hacer primero es escribir estos encabezados. Esa X, esa F de X y esas rayas. Voy a tratar de escribirlo. Repito, el lenguaje C no está hecho para hacer cosas bonitas. Vamos a tratar, pero pues, hasta donde nos alcance. Entonces voy a hacer es texto. Entonces printf, comillas. Y otra vez mi trauma con quedarme pegado a la izquierda. No quiero quedarme pegado a la izquierda. Voy a moverme un poquito hacia, bueno, de hecho voy a dar unos saltos de línea porque cuando estuve solicitando los datos, pues cada que yo ingreso un valor y doy un enter, sí se baja la línea de abajo,
pero como que no quiero que quede mi tabla pegada hasta arriba. Entonces voy a dar unos saltos de línea. Voy a darle otros 2. Como pueden ver en el lenguaje C, como que todo es muy artesanal, ¿no? Doy 2 saltos de línea. No quiero estar pegado a la izquierda, me voy a despegar un poco. Voy a darle nada más un tabulador. Ahí está T. Ya después si quiero lo voy acomodando. Un tabulador. Y después quiero que aparezca la letra X. Entonces ahí le pongo así, como va, X. Después, como puedo ver, hay un espacio entre la X y la F de X. Le voy a dar, ¿qué les gusta? Un tabulador nada más. Entonces le pongo otra vez diagonal inversa T. Le puedo poner espacios, así. También funciona. Pero se acostumbra más darle tabuladores. Tenemos mayor control con los tabuladores. Un tabulador y después quiero que aparezca F de X. Entonces voy a poner F de X. Ahí está. Se ve rara la instrucción. Por eso me gusta irla construyendo poco a poco con ustedes para que veamos de dónde sale cada cosa. F de X. Y ya con eso yo espero que quede como lo tenemos aquí arriba. Punto y coma. Ahora las rayas. A lo mejor le pongo otro printf, comillas, y pues ahí le tengo que ir atinando. El cursor en ese momento, en el printf de arriba, se quedó al final del paréntesis. Ahí está parpadeando. Si yo hago un printf, va a empezar a escribir ahí. Entonces no quiero que escriba ahí, quiero que se pase a la línea de abajo. Entonces le doy solamente un salto de línea. Da un enter. Va a dar un enter, pero se va a quedar pegado otra vez al margen izquierdo. Entonces lo voy a volver a mover hacia la derecha con un tabulador. Ahí está. Sí, era nada más un tabulador. Y voy a escribir ahí algunas líneas con guiones o con guiones bajos. Le voy a escribir guiones bajos, voy a usar yo porque creo que se ve más pegado. Por ejemplo, le pongo 3. Vamos después viendo si es suficiente o le ponemos más. Después arriba, al terminar la X le puse un tabulador. Entonces le voy a poner también un tabulador. Y ahora voy a poner las rayas para la F de X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le voy a poner. Sí, después le vamos acomodando. Y ya. Punto y coma. ¿Sale? Entonces, estas 2 printfs solamente son para estos encabezados. Es lo único que está haciendo. Ahora necesito hacer, poner el valor de X y su correspondiente valor de f de X. Y así para todos los posibles valores de X. Y entonces es un proceso repetitivo. Tomas la primera X, calculas su f y los escribes. Tomas la siguiente X, calculas su f y las escribes. Siguiente valor de X, calculas su f y lo escribes. Es una repetición. Por lo tanto, voy a utilizar esa instrucción o esa estructura que ya vimos ahorita que se llama for. Ya no le voy a poner todos esos espacios porque ya vimos más o menos cómo está la estructura. Entonces, ya sabemos, va separado por puntos y comas. Son 3 secciones. La primera es de inicialización. ¿Cuál es el valor inicial? En el caso de las repeticiones de la frase, comenzábamos en 1 y después le sumábamos 1. Después ya era 2, luego era 3, luego era 4. Aquí no. Aquí voy a empezar no en el 1, sino en el valor que me hayan dicho. Por lo tanto, yo voy a decir que mi variable de control quiero que sea X y que su primer valor sea el que me dieron como inicio. Fíjense cómo estoy utilizando variables
en otras partes del for. X, su primer valor, su inicialización, es con el valor de la variable inicio. Si me dieron 1, comenzaré en 1. Si me dieron menos 10, comenzaré en menos 10. Si me dieron 5.0 o 5.8, comenzaré en 5.8. Depende. Ahí está, la primera inicialización ya la tengo. Después me voy a ir a la última. ¿Cómo voy a cambiar el valor de X? Le voy a sumar lo que me dieron de incremento. En el caso de la repetición de las frases, íbamos de 1 en 1. Frase 1, frase 2, frase 3, frase 4. Íbamos incrementando de 1 en 1. Pero en este caso, depende. Porque algunas personas pues, necesitarán que sí sea de 1 en 1 y tal vez otras quieran que sea de 5 en 5 o otras de punto 1 en punto 1. A lo mejor me dicen comienza en 0 y ten incrementos de punto 1 en punto 1. Entonces el primero será 0.0, después 0.1, después 0.2, después 0.3 y así sucesivamente. O tal vez alguien diga que sea de punto 0.1 en punto 0.1. Entonces el primero será 0.0, luego 0.01, 0.02 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, le voy a sumar al valor actual de X el incremento que me dijeron y ese lo voy a guardar en X. Entonces, el nuevo valor de X en cada vuelta será lo que ya valía más el incremento que me hayan dicho. ¿Mm? Y voy a poner la condición. La condición le voy a indicar cuándo sí puede seguir repitiendo. Y le voy a decir que siga repitiendo mientras que el valor de X sea menor o igual al valor final que me dijeron. Y ya con eso tengo completo a mi for. Comienza desde inicio, termina hasta que rebases este valor y en cada vuelta vas a cambiar el valor de X con esta expresión. ¿Sale? ¿Alguna pregunta con cómo formé el for? No. Por mi parte, ninguna, profe. Este ya es un caso más interesante que el anterior. Otra vez, llaves. Y aquí adentro es donde yo voy a poner las instrucciones que se van a repetir. Hace un ratito dije, tomas el siguiente valor de X, pero eso ya lo está haciendo el for. For todo el tiempo está obteniendo el siguiente valor de X. Decía, calcula su f de X e imprímelos. Entonces, todo lo voy a hacer en una sola instrucción. Aquí es importante recalcar que algunas personas solemos, porque yo también lo suelo hacer, poner las llaves abajo. Función idéntico. Da lo mismo que pongamos estas llaves arriba que abajo. Pero ¿por qué les digo esto de que esté abajo? Porque algunas personas que ponen la llave abajo, a veces se empeñan en ponerle al final de la línea el punto y coma. Porque como se les dijo desde el principio que cada instrucción debe estar separada por punto y coma, algunas personas dicen, pues ya ahí hay una línea, al final tengo que poner punto y coma. Y eso es incorrecto. La regla es pon punto y coma al final de una instrucción. Pero cuando tenemos instrucciones que tienen otras instrucciones adentro, eso ya no aplica. Porque la instrucción es compuesta, está formada de varias instrucciones. Entonces, si yo hago eso, ese punto y coma, esto
deja de pertenecer al for. Ya es otra cosa, pero ya no es parte de for. Entonces, no pongamos punto y coma ahí al final. Entonces, tal vez sea más adecuado, más cómodo que pongamos las llaves al final de esta línea. Todo lo que esté ahí adentro es la misma instrucción for, es una instrucción compuesta. Ya tenemos eso. Y yo lo voy a hacer con una sola instrucción, decíamos. Lo voy a hacer con un printf. Una vez que terminé de escribir estas líneas, esta línea, si se fijan, no puse salto de línea al final. Eso quiere decir que el cursor quedó parpadeando al final de esas rayas. Si yo hago un printf aquí, va a seguir escribiendo allá. Entonces no quiero eso, quiero que se vaya a la línea de abajo. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es un salto de línea. Al principio, tal vez no nos imaginemos si debemos o no debemos poner saltos de línea o tabuladores. Ustedes pongan sus printfs, vean qué aparece en la pantalla y ustedes mismos van a empezar a tomar esas decisiones. Así como que, oye, quedó pegado. Ah, pues ponle un salto de línea. Y ya, ustedes mismos van a ir tomando la decisión de cuándo sí y cuándo no, y cuántos saltos de línea y cuántos tabuladores y todo lo demás. Ya tengo ese salto de línea. Ahora, analizando un poco el encabezado que puse en estos dos printfs, yo vi que después le puse un tabulador. Pues para que quede alineado le voy a poner también un tabulador. Ahí está. Sí, un tabulador. Y después venía ya lo correspondiente al valor de X. X es una variable. Decíamos, si en el printf queremos mezclar valores de variables con los textos, necesito hacer uso del porcentaje. Y pon un porcentaje donde tú quieras. Yo quiero que ahí aparezca el valor de X. Entonces voy a poner un porcentaje. Como X es de tipo double, voy a poner LF. Y ya, ahí aparecería el valor de X. Ahorita lo pongo. Después, en este encabezado que pusimos en estas rayas, pusimos un tabulador después. Pues lo voy a poner aquí también, ¿no? Para que todo vaya quedando alineado. Entonces, diagonal inversa, T. Y después venía el espacio para la función. Entonces, quiero que ahí aparezca el valor de la función. Entonces, pongo porcentaje. La función ya vimos que nos devuelve un valor doble. Entonces, LF. Y ya. Se ve súper rara ese printf para las personas que empezamos a programar. Se ve rara, pero por eso lo vamos construyendo poco a poco, ¿no? Para que veamos de dónde sale cada cosa. Y ya acabé con el texto. Así va a aparecer. Se ve raro, pero así va a aparecer. Después de las comillas, coma, y no se me debe de olvidar indicar qué cosa voy a poner aquí y qué cosa voy a poner acá. En orden, en el mismo orden. Y tienen que ser del mismo tipo. No se vale que aquí ponga LF y que después de la coma ponga una cadena de caracteres o un número entero. No. Tiene que cuadrar todo. Peras con peras, manzanas con manzanas. Aquí quiero que aparezca el valor de X, entonces simplemente pongo X. Después quiero que aparezca aquí el valor de la función evaluada en X. Y lo voy a hacer directamente de la siguiente forma, coma. Mi función, ya se me olvidó cómo se llama. Se llama función F. Entonces le voy a poner aquí función F, paréntesis, y ya me cerró el paréntesis y le voy a poner aquí X. Lo que estoy diciendo es
Aquí quiero que pongas en este el valor que te devuelva la función evaluada en X. Ya sabemos que el valor de X va a estar cambiando desde el inicio hasta el final, perdón, con este incremento. Función de f evaluada en X. Es idéntico que como lo manejamos en matemáticas. Idéntico. Idéntico. Y una vez que terminemos el for, return 0 para poder concluir mi función main porque ya no necesito hacer nada más. Solamente necesitaba eso. ¿Preguntas del for o del printf o del llamado a la función? No, profe. No. Bien, pues vamos a ver si funciona. No he guardado. Hay que estar guardando todo el tiempo. Lo voy a compilar y ejecutar de una vez. Confío en que no tenga errores. Ajaja. Ahí está el título. Déjenme hacerlo un poco más corto aquí. Tabulación, nuevamente, pues no se ve bien ahí el acento. Ahorita no importa. Tampoco aquí. Tabulación de la función f de x igual a 5x cúbica menos x cuadrada más 8. Pues ahí se ve 2, 3, ¿no? El titulito de la función. Sí es muy recomendable y de hecho va a ser requisito para la entrega de programas que me incluyan un título. Y cuando hagamos programas en equipo, voy a pedirles que me pongan no solamente el título, sino también la lista de participantes para darle un poco más de formalidad a esto, ¿no? El programa es fulanito, lo desarrollaron este grupo de personas, el objetivo del programa es este, y ahora sí, después de esa presentación, me preguntan los datos que quieran y me dan los resultados. Empiezo en, ¿qué les gusta? El menos 10. Final en 10. Y quiero un incremento ahorita de 0.5. Entonces vamos a comenzar en menos 10. El siguiente debería de ser menos 9.5, menos 9, menos 8.5 y así sucesivamente hasta el 8, 8.5, 9, 9.5 y 10. Ahí está. Me voy subiendo y tal vez quedó algo desalineado. A lo mejor necesita otro tabulador por aquí. Todo depende también de la cantidad de cifras decimales que estemos utilizando. Como pueden ver, esta tablita quedó toda chueca. Y es ahí donde a veces es importante el uso de lo que vimos en los programas pasados. Me parece que sí lo vimos. Donde manejamos solamente cierta cantidad de cifras decimales. Tal vez no todas. Por default, en números reales, el lenguaje se me da 6 cifras decimales. Y a veces no requiero tantas. Tal vez con 2 o con 3 o con 4. Voy a ponerle con 4. Ya voy a borrar esto de aquí. Para que no nos estorbe. Le voy a poner 4. Entonces la forma de poner esas 4 cifras decimales pues, es después del porcentaje, indicarle con punto y la cantidad de cifras que queremos. Por ejemplo, 4. Lo mismo con el otro porcentaje. Después del porcentaje, punto 4. Estoy diciendo quiero 4 cifras decimales. Entonces lo puedo ejecutar otra vez. A ver, con los mismos datos, menos 10, 10 y punto 5. Ahí tenemos 4 cifras decimales, 4 cifras decimales.
10, menos 9.5, menos 9, etcétera. Como son números reales, pues sí estoy obligado a ponerle la parte fraccionaria, ¿no? A lo mejor con 2 solamente. Fíjense que esto a veces prueba y error al principio. Ya cuando tenemos práctica sabemos más o menos cuántos decimales ponerlos desde la primera. Entonces, menos 10, 10.5. Ya se ve menos lleno de ceros, ¿no? ¿Para qué queremos tantos ceros? Ahora tal vez el problema es la alineación. Tengo por ahí algunos números que tienen signo negativo y que son grandes, otros que son signo positivo y son pequeños. Entonces se ve muy desalineado. Ahí también podemos hacer uso de otra parte del formato de printf. Aquí indicamos cuántas cifras decimales, pero también podría indicar cuántos dígitos tiene mi número. A lo mejor podría decir algo así, por decir 8. 8.2. Aquí estoy diciendo que quiero que ocupe 8 espacios. Vamos viendo, vamos viendo. 8. Lo voy a compilar y ejecutar. Menos 10, 10.5. Fíjense que la gran ventaja de utilizar esta cantidad de espacios, como lo que yo acabo de poner, 8, es que es como si tuviéramos una caja de ancho 8 y los números los alinea a la derecha. Como todos los números, ¿no? Como estamos acostumbrados a hacer con los números, hacer una alineación a la derecha con respecto al punto. Pero eso me da un acomodo mucho mejor. Les digo, C no está hecho para hacer cosas bonitas, pero si lo podemos mejorar, está bien. Entonces aquí tenemos ya, aunque sean pocas cifras, como va a estar alineada con respecto al punto, ya todo se ve mejor. Y tal vez lo único que tengo que hacer es adecuar el encabezado, metiéndole tal vez unos tabuladores, tal vez unos espacios en blanco, qué sé yo. Entonces voy a meterle un tabulador más aquí después de la X, antes de la X, perdón, y también aquí antes de su raya. Faltó la diagonal. Ya hay otros lenguajes donde las cosas van a ser de una manera mucho más sencilla. Todo esto visual lo van a hacer de una forma muy, muy fácil. Y no van a tener que estar haciendo las cosas de manera artesanal, como decíamos. A lo mejor ahí me pasé. El caso es que ya le vamos acomodando, tal vez no con tabuladores en este caso, tal vez con espacios en blanco para que quede mejor, pero no se ve mal así. Entonces ya tenemos nuestra X y nuestra correspondiente función f de X. Entonces esto es algo que hacemos desde la secundaria tal vez y ya en segundo semestre, cuando vean la parte de graficación, a lo mejor hacen esta tablita y con ella hacen una gráfica de la función aquí al lado, en esta parte negra. Eso es algo que se les puede pedir y que se acostumbra a pedir en el segundo semestre. Ahorita estábamos dedicados sobre todo a los cálculos, cálculos o otro tipo de actividades. ¿Cómo ven? ¿Preguntas sobre estos alineados, sobre el for? Profe, ¿puedo ver arriba donde está lo de double function y return y eso? Es que no me salen los valores a mí. No ¿Esto? sé si puse algo mal. Ah, A lo mejor se nos pasó algo. De hecho, aquí lo correcto sería que dijera 5.0, porque como decíamos, estamos jugando con puros números reales. Entonces vamos a tratar de que todo sea del mismo tipo. Si trabajamos con reales, pon reales. Si trabajáramos con enteros, pues dejaríamos sin el punto cero. A ver que la compañera tal vez le faltó algo, no sé. no, de hecho estoy viendo que todo está igual, profe. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto.
A ver, doble función x, return 5.0 POW, x 3.0 menos POW. Pues la función se ve bien. Y más abajo, Ah, para ver el printf de la función. es que si le doy en ejecutar, Ajá. no me aparecen los valores, que le pongo menos 10, 10.5 y no me aparece. Bueno, no estamos viendo la ejecución del programa. A ver si ahí en compartir ahora Ah, haces un cambio. ya se ve. Ah, va. Entonces no sale nada. A ver, Ajá, o sea, aquí ahora no sale nada. vamos a ver el código. Por aquí nos dicen que tal vez faltó if en la función, pero no pusimos ningún if en la función. Pero a ver si nos puedes mostrar el código. A ver. Ah, porcentaje F, dice el compañero. Return. La función, pues yo la veo bien. Tal vez donde tenga la duda es en el bajando un poco. A ver. Sí es Sí. LF, o sea, es que sí tiene razón el compañero, es Pe- porcentaje LF y solamente puso ella porcentaje F. Pero en los scanf, ¿verdad? Ajá, Sí, sí. en los scanf, justamente. A ver, vamos a ponerle LF en todos los scanfs. Es que siempre hay que ponerle el porcentaje adecuado porque si no, cuando se hace la lectura, no se guarda como debería. Y entonces podemos tener resultados raros. A ver, vamos a ejecutarlo otra vez. Y vamos a mostrar la pantalla del programa. Ahora sí. Ya, sí eres. Gracias. De nada. Sí, así es de delicados los lenguajes de programación, ¿no? Cualquier detallito nos ocasionan resultados inesperados. Pero no importa. Cualquier cosa que nos suceda, pues nos obliga a poner más atención en el código y encontrar los errores más rápidos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, a mí me marca Dígame. un error ¿Qué error marca? en al inicio, en unos paréntesis, donde está 5.0 asterisco POW, esos paréntesis, donde está X, 3.0, me marca como error. Marca como error. No sé si quieres compartirnos tu código Ah, sí, para que lo veamos. está. Esta es la que me marca como error. Return. Pues no le veo problemas. Return 5.0. Desde el principio te marcó error Sí, y nos podrías copiar el texto que te envía como error. ah, sí, el texto. Ok. Ok. um,
Ah, mira, dice que X no está declarada. X no está declarada. Entonces habría que ver cómo pusiste el nombre de la función. Lo que nosotros tenemos ahí como double función f y entre paréntesis la x, no sé si la x no la pusiste. Pudiera ser. Ay, creo que sí. Sí, Perdón. tal vez faltó eso, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, de nada. Profesor, Dígame. ¿me podría compartir pantalla? Es que igual a mí no me deja ejecutar el programa. Sí, a ver. Por acá alguien dice que le sale un buen de valores en la tabla, pues depende de qué parámetros la hayamos ingresado de inicio, final e incremento. Si salen más de esos, entonces tal vez está pasando algún problema. ¿Ahí qué tenemos? ¿Hay errores? Es que le pongo en compilar, pero no me aparece nada. De hecho, le estoy dando y no hace nada la aplicación. ¿No lo habías ejecutado antes? ¿No estará por ahí abierto en tu barra de tareas? Sí, de hecho, igual la vez pasada me pasó así, pero no tuve problema porque andaba haciendo las funciones igual que usted y entonces sí me dejó ejecutar, pero ahorita le doy en compilar y no me aparece ningún error ni nada. Y ejecutar. Ah, pero no tienes retorno al inicio de tu función, ¿no? En la Ah, línea cierto, 5 tienes que cierto. ponerlo. Sí, en la línea Ah, ok. 5 falta el retorno. Sí, ya. Perdón, gracias. Ah, puede que sea ese el error, tal vez no. Ah, por aquí a un compañero dice que todos los resultados le dan 2.0, todos. Todos. Sí, profe. Eh, pues si nos Sí. pudieras compartir tu printf o tu A ver. pantalla o lo que tú quieras para ver exactamente qué es lo que pusiste, tal vez nos faltó por ahí algo. No, ahí se ve. Ah, a ver. Y un poquito más abajo. Ah, ah, ah. Y a ver la función. Mira, a la X le falta el tipo, donde dice función F hasta arriba, en línea 4, Ok. le falta el double. Antes de X, Uy, si no lo vi, a ver. Desde X, aquí. ahí hay que ponerle double. A ver, compila y ejecuta. También dice función, no dice function. As function. Bueno, el nombre de la función, pues puede decir función o function, como él lo haya definido. Función, no debería de haber problema. A ver, A ver. ponle los parámetros. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí, sí, Muy sí. bien. Ya quedó. Muy Gracias. bien. De nada. Sí, el nombre de la función puede ser el que ustedes quieran, ¿eh? Nada más que sí hay que ser consistentes. Si aquí le pusieron función f, en todas partes debe de decir función f. Si dice function, o sea, function, así, entonces abajo tiene que decir function, como ustedes le hayan puesto al chamaco. No es cierto, función f. El nombre ustedes lo deciden. ¿Va? Pues bueno, nos quedamos con estos dos programas. Ya vimos entonces el uso del for. Ya sabemos que tenemos que iniciar con algo. A esta variable
se le conoce como variable de control. Fíjense que aparecen las tres partes. Aparece al inicio, aparece marcando la condición para finalizar y aparece en la actualización. ¿Cómo le voy a cambiar su valor? Son las tres partes y siempre aparece la variable de control. Más adelante vamos a ver cómo este for puedo hacer más cosas con él. Por ejemplo, puedo inicializar más de una variable, tal vez 2 o 3. La condición puede ser mucho más compleja. Y en la actualización puedo actualizar una o varias variables. Pero ese ya digamos que es un uso avanzado de for. Pero más o menos así es como se comporta en todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Más o menos así. En todos los lenguajes de programación necesito indicar un inicio, un final y un incremento. Por eso comenzamos a ver esa forma de uso de for, pero en C podemos darle más usos, más avanzados que en otros lenguajes. ¿Sí? Entonces me ayuda a repetir, repetir, repetir. Puede ser una frase simple. Podemos utilizar el valor de la variable de control en nuestro favor, como en este caso, para ir numerando cada una de las oraciones, o como en el segundo programa, para tomar el valor de esta variable de control y hacer algo con él. Por ejemplo, mandarlo a una función y que esa función nos devuelva un valor, o hacer operaciones directamente con ella. El caso es que esa variable de control es de mucha importancia porque controla la ejecución del programa, pero también me puede ayudar para hacer operaciones interesantes. Esta es una forma de hacerlo. Pero ya los siguientes clases vamos viendo ejemplos, otros usos con el for y con otras estructuras repetitivas, como es el do while, do. Adentro pongo instrucciones y finalizo con while. También tengo una expresión ahí que me condiciona si repito o no repito las instrucciones. Y la instrucción while. Son tres estructuras repetitivas en el lenguaje C, pero vamos viendo esos ejemplos en las otras clases. No sé si tengan otra duda ya para despedirnos. Yo tengo, pero de la tarea, pro. ¿Qué hay con la tarea? Lo que pasa es que hay dos ejercicios que puso que era de cambio de base a base 18. Entonces no sé, por decir, es que es 1, 2, 3, bueno, hasta el 9, luego es A, B, C, D, E, F, G, y luego en base 18, me parece que después es G, y luego es 10. ¿Cómo se maneja eso? Recordemos que necesitamos tantos caracteres o tantos símbolos como es la base. Entonces, en el caso de la base 18, pues empiezo con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como decía el compañero, hasta 9. Ahí llevo 10. Luego A, B. La A sería 10, la B 11, luego 12, 13, 14, 15. ¿Qué sigue? La G, ¿verdad? Ajá. 16 y 17. Podríamos quedarnos con esas letras. La G sería 16 y la H sería 17. Y hacemos el proceso exactamente igual. Ok. Es que recuerdo que estaba checando y no sé si entonces más bien justo era G y luego seguía 10. No, porque vamos a tratar de utilizar un solo carácter para nuestros símbolos. Vale, okay. Va. Sí, está bien. Okay. Bueno, vale. Ok, pues le dejamos aquí. Nos vemos el próximo lunes. Hagan la tarea, no se les vaya a olvidar. Cuídense, nos estamos viendo. Gracias. Profe. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias, profe. Gracias.